Esa noche, los truenos rugieron en el cielo negro como boca de lobo, y los relámpagos brillaron fuera de la ventana cortando la oscuridad con un brillo frío y absoluto. Emma se despertó sobresaltada, con la espalda húmeda por el sudor frío que empapaba su camisón. No podía explicar la inquietud que pesaba tanto. En su pecho al pie de la cama Toby, su leal Koji, se había puesto de pie con las orejas erguidas y los ojos fijos en la puerta de la sala de estar como si estuviera esperando algo. ¿Qué es? Toby. Emma susurró con la voz quebrada contra el silencio de la noche. Toby dejó escapar un ladrido bajo, meneando débilmente la cola, pero su postura tensa con alerta. La sensación inquietante empujó a Emma a levantarse de la cama. Sus pies descalzos rozaron el frío piso de madera y lentamente se dirigió hacia la sala de estar. Cada paso se arrastraba a través de un silencio espeluznante que parecía extenderse sin fin cuando abrió la puerta. Emma se congeló. Jamie estaba allí empapada por la lluvia que caía afuera, con la ropa pegada a él y los ojos ensombrecidos por una tristeza. Ella no podía nombrar él. No dijo una palabra al principio, solo la miró con una expresión que nunca había visto antes, una inquietante mezcla de vacilación y dolor. «Jamie, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora?». Emma preguntó con voz ligeramente temblorosa su pregunta. Fue ahogado por otro trueno que recorrió el cielo. Toby caminó hacia Jamie, zigzagueando alrededor de sus piernas como si tratara de consolarlo. Emma nunca había visto a Jimmy así siempre. El optimista siempre irradiaba alegría, pero esta noche era como si hubiera traído la tormenta en su pequeña casa. «Emma, necesito hablar contigo ahora mismo». La voz de Jaime estaba a punto de quebrarse. Se metió dentro de sus zapatos, empapados de agua, dejando rastros húmedos en el piso. Emma no lo detuvo, aunque los latidos de su corazón se aceleraron con cada paso que dio. «Jamie, sí». No espero a que ella responda antes de que él continuara con sus palabras, saliendo rápidamente. «Ya no puedo quedarme callado. No puedo fingir que todo entre nosotros es solo amistad. Necesito que sepas esto antes de que sea demasiado tarde». Se hundió en el silla pasando una mano por su cabello mojado y goteante, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad feroz, como si tratara de grabar sus pensamientos en su misma alma. Emma se quedó congelada. Sus manos agarraban su cardigan como un escudo. Entendió lo que estaba diciendo, pero ninguna palabra salió de sus labios. Toby saltó. En el sofá, acomodándose entre ellos como si él fuera lo último familiar en un momento que se sintió completamente extraño, pero ni siquiera la reconfortante presencia de Toby pudo disolver la tensión que flotaba en el aire. «Jamie, no creo que nosotros», Emma tartamudeara sus palabras, vacilando cuando Jamie interrumpió su mirada encendiéndose con una mezcla de frustración y emoción de rugido. «No necesito que digas nada ahora, Emma. Solo necesito que sepas que he estado enamorado de ti durante mucho tiempo. No puedo ocultarlo». Emma inhaló profundamente. Su pecho se apretó ante el peso de su confesión. Afuera la tormenta aullaba contra la casa, pero dentro el silencio se sentía más pesado y opresivo. Toby le tocó la mano con la nariz como para recordarle que este momento era real, esta casa, esta amistad y este perro que siempre había estado allí. Pero no podía dejar de preguntar después de esta noche, ¿algo de eso seguiría igual? Se sentó en la silla frente a Jamie. Su mirada oscilaba entre el miedo y algo que no quería llamar Jamie. «No lo sé. Sé qué decir. No creo que esté listo antes de que ella pudiera terminar». Jamie Rose se puso de pie. Su expresión era una mezcla de tristeza y resolución. «Está bien, Emma. No vine aquí para hacerte sentir de la misma manera. Solo te necesitaba. Saberlo y lo que decidas seguiré estando. Estoy aquí, pero también necesito algo de tiempo para dejar de sentirme como si fuera solo un amigo». Se giró hacia la puerta, dejando a Emma y Toby en un silencio que se sentía más profundo que la tormenta afuera. La lluvia seguía tamborileando contra el techo mientras Emma observaba su silueta desvanecerse. Bajo el aguacero, su corazón se agitó con emociones que no podía nombrar. Un nudo se apretaba en su pecho y por primera vez se dio cuenta de que ni siquiera Toby, con toda su lealtad y comprensión, podía responder a la única pregunta que apremiaba su mente. Tenía la oportunidad, coraje para cruzar esa línea, o perdería Jamie para siempre. Emma se sentó tranquilamente en la habitación poco iluminada, el suave resplandor amarillo de la lámpara proyectando largas sombras sobre las paredes afuera.
La lluvia continuaba cayendo en un ritmo distante, una canción melancólica de la que no podía escapar. Toby yacía acurrucada a sus pies, su pequeña cabeza descansando suavemente en su regazo como si ofreciera consuelo silencioso. Pero la tormenta dentro del corazón de Emma era una que nada, ni siquiera la lealtad inquebrantable de Toby, podía aliviar. Las palabras de Jaime resonaban interminablemente en su mente, reproduciéndose una y otra vez como un disco rayado que le robaba el aliento. Con cada repetición, buscaba el diario en el estante, el que no había abierto en meses. Sus dedos vacilaron mientras tocaba la cubierta gastada, pero finalmente pasó las páginas. Las palabras enrolladas en el papel contenían fragmentos de sus pensamientos, los secretos que tenía. Nunca hablé en voz alta, ni siquiera con Jamie, la única persona en la que confiaba más que en nadie en el mundo. Pero allí, en medio del diario, atrevidas y desprevenidas, estaban las palabras que la hicieron detenerse. Jimmy siempre ha sido quien me hace sentir segura, pero ¿es ese amor o solo el consuelo de una amiga? Emma dejó escapar un profundo suspiro. Sus ojos se detuvieron en las líneas como si buscara respuestas dentro de ellas. Los recuerdos que había enterrado comenzaron a resurgir, llevándola de regreso a una época en la que Jaime había entrado en su vida como una luz constante en la noche más oscura. Fue un momento en el que todo, en lo que ella creía, se había hecho añicos. El hombre que había amado profundamente, el que había pensado que sería ella para siempre, la había traicionado. Él la dejó no solo con el corazón roto, sino también con una inquietante sensación de inutilidad. Alguna vez había pensado que el amor era todo lo que había invertido, toda su confianza, su esperanza, incluso su futuro, en alguien que al final solo la había visto como una elección temporal cuando todo se vino abajo. Emma se sentía como un fragmento de sí misma, una pieza fuera de lugar en el rompecabezas de la vida de otra persona. Y luego estaba Jimmy, en esos días oscuros e inciertos. Él fue quien apareció sin necesitar una invitación ni ofrecer palabras vacías. Simplemente se sentó a su lado en el viejo sofá sosteniendo una taza de chocolate caliente y dejando que el silencio arreglara lo que las palabras nunca pudieron. Jamie nunca pudo. La empujó a hablar o a sanar más rápido de lo que ella estaba lista. Él simplemente estaba allí, una pared firme en la que apoyarse cuando ella pensó que no podía soportarlo más. También fue Jamie quien le sugirió que adoptara a Toby. Un perro puede mejorar todo. Él había dicho con una sonrisa, y Jimmy había estado Corey. Claro, Toby se convirtió en su ancla, su constante compañero que nunca la dejaría ni la lastimaría. Pero ahora que Toby dormía pacíficamente a su lado, Emma se dio cuenta de que no era solo Toby quien la había mantenido estable todo este tiempo, siempre había sido Jimmy también, pensó. Volver a las innumerables noches llenas entre risas cuando Jamie contaba sus ridículas historias, haciendo cualquier cosa para hacerla sonreír. Recordaba las pequeñas cosas, la forma en que él le traía sus bocadillos favoritos sin que ella se lo pidiera, o cómo la dejaba desahogarse sobre su trabajo durante horas sin quejarse. Pero debajo de todo, hubo esos momentos en los que no podía olvidar cómo sus ojos permanecían en ella un poco más de lo debido, o cómo su voz se suavizaba cuando decía su nombre. Una vez lo había descartado como su imaginación, pero ahora ya no era tan seguro que su mirada se posó en la foto que había sobre la mesa. Era una instantánea de un día de verano, los tres, Emma, Jamie y Toby, sonriendo brillantemente bajo el cálido sol. Toby era solo un cachorro y luego tropezó con sus propios pies, y Jimmy tenía su brazo casualmente colgado sobre su hombro, mirándolo ahora. Emma sintió una punzada. En su pecho, Jimmy nunca se había apartado de su lado, incluso cuando no sentía que mereciera tanta firmeza, pero le encantaba pensar que una ola de incertidumbre la invadía. No quería perder a Jamie, él era la única persona que la entendía. ¿Quién nunca la decepcionaría? Pero ¿qué pasaría si cruzar la línea entre la amistad y el amor significara perder todo lo que habían construido juntos? ¿Y si no pudieran regresar? El miedo a lo desconocido amenazaba con paralizarla. Emma se sentó congelada mirando por la ventana. La lluvia que aún caía constantemente, una parte de ella quería correr detrás de Jamie para decirle algo que pudiera evitar que se alejara más. Pero otra parte, la parte que llevaba el peso de sus angustias y traiciones pasadas, la detenía. No sabía si podía. Tuvo el coraje de confiar en el amor nuevamente para dar ese salto y arriesgarse a caer.
La lluvia comenzó a calmarse, dejando solo un leve golpeteo contra el techo. El silencio en la habitación se hizo pesado, roto solo por la suave respiración de Toby. Se agitó moviendo la cabeza para mirarla con esos grandes ojos comprensivos. Mientras si haces una pregunta silenciosa ¿y qué hay de ti, Emma? Harás con tu corazón. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de los huecos de las cortinas, pero Emma no sintió calor. Se despertó con una pesadez en el pecho, como si su corazón estuviera suspendido entre dos extremos, miedo y anhelo. Toby estaba de pie junto a su cama, moviendo suavemente la cola y sus ojos brillantes instándola a levantarse y comenzar el día. Pero Emma permaneció quieta mirando al techo tratando de reconstruir los fragmentos de la noche anterior, antes de que el repentino timbre de la puerta la sacara de sus pensamientos. Se apresuró hacia la puerta con el cabello atado. Holgadamente, una Rebeca delgada sobre sus hombros cuando la abrió. Ahí estaba Haye, sus ojos cansados, pero resuelto, sosteniendo la correa de Toby en su mano, antes de que Emma pudiera decir algo. Toby salió corriendo por la puerta, meneando la cola furiosamente, como si de alguna manera hubiera sabido que Jamie estaría allí. «Tenemos que hablar», Jimmy dijo en voz baja pero firme, sin esperar su respuesta. Entró, y Toby trotó detrás de él, ajeno al peso en el aire. Emma cerró la puerta vacilando antes de tomar asiento frente a Jimmy. Juntó las manos con fuerza sintiendo la intensidad de su mirada, no acusadora sino expectante, como si estuviera lista para lo que ella tuviera que decir. «Jimmy, no sé por dónde empezar», Emma finalmente dijo con la voz temblorosa por la incertidumbre. Se miró las manos sintiendo como si cada palabra que pudiera pronunciar fuera de alguna manera una mentira. Incluso si sin querer, Jimmy sacudió la cabeza y levantó la comisura de la boca en un gesto triste. «Sonríe, no necesitas empezar, Emma. Creo que ya he esperado suficiente». Toby, sintiendo la tensión, saltó al sofá y se acomodó entre ellos. Sus ojos muy abiertos parpadearon de un lado a otro como si tratara de entender. Jamie extendió la mano y acarició la cabeza de Toby. Él mismo antes de volver a hablar, «Ya sabes, Emma, nos contenemos porque creemos que protegerá la relación, pero a veces es el silencio el que lo rompe todo. Te he amado durante mucho tiempo y no puedo seguir fingiendo que nada ha cambiado». Emma congeló las palabras de Jaime, golpeándola como un relámpago. Sus ojos se abrieron y por un momento no pudo encontrar su voz. Siempre había sabido que Jimmy era importante para ella. Siempre sintió que su conexión iba más allá de la amistad, pero nunca había imaginado que él lo diría en voz alta antes que ella. Podría responder un no. Un fuerte ruido resonó en la cocina. Toby, en su curiosidad, había tirado de su correa y había tirado su cuenco de agua al suelo. Emma se puso de pie de un salto y se agachó para limpiar el desastre. Su cara se sonrojó con un calor que no pudo ocultar. Jimmy la siguió acercándose. Para ella su voz firme, pero teñida de vulnerabilidad. «Emma, no necesitas darme una respuesta ahora, pero necesito que sepas que no puedo seguir mirándote, evitar lo que ambos sentimos». Toby ladró de nuevo, corriendo hacia la puerta, como si sintiera que el momento necesitaba un escape. Jimmy se inclinó recogiendo la correa y miró a Emma. «¿Qué tal un paseo? Toby necesita aire fresco y tal vez nosotros también». Emma asintió, incapaz de encontrar las palabras para negarse. Salieron y la cálida luz del sol se derramó sobre ellos. Toby saltó por el camino familiar hacia el parque, moviendo la cola con infinito entusiasmo, felizmente inconsciente del pesado silencio que reinaba entre los dos humanos que caminaban detrás de él en el parque. Toby de repente tiró de la correa y se lanzó hacia un grupo de arbustos. Emma y Jamie. Corrió tras él llamándolo por su nombre, pero no se detuvo cuando finalmente lo encontraron. Toby estaba cavando furiosamente en la base de un gran árbol decidido a desenterrar lo que fuera que había llamado su atención. Ambos se rieron de sus travesuras. El sonido rompió la tensión por solo portion. Por un momento, ninguno de los dos se dio cuenta de lo cerca que habían estado de estar uno al lado del otro. Jimmy se volvió hacia Emma, y sus ojos reflejaban una silenciosa determinación. «Emma, no puedo quedarme en este lugar donde seguimos fingiendo que nada ha cambiado, pero no te obligaré si realmente lo sientes. No soy alguien alguna vez podrías amar, me iré. Pero si hay incluso una pequeña parte de ti que siente lo mismo que yo, por favor, danos una oportunidad». Emma sintió el dolor en la voz de Jim, el peso de lo que estaba preguntando.
No era solo una pregunta, era una súplica, una ofrenda vulnerable de todo lo que tenía Toby, como si sintiera la gravedad del momento. Se acercó apoyando su pequeña cabeza contra la pierna de Emma. Ella se agachó para acariciarlo, sacando fuerza de su tranquila presencia, y luego lentamente miró a Jamie. No sé si puedo hacer esto. Jamie, tengo miedo, pero creo que tengo más miedo de perderte. Emma dijo con voz temblorosa, pero llena de una honestidad que no pudo contener. Jimmy no habló, simplemente asintió. La esperanza en sus ojos se hizo más brillante. Toby ladró, rompiendo el silencio como un alegre signo de exclamación. Tanto Emma como Jamie lo miraron y luego el uno al otro, y por primera vez, Emma sintió que tal vez, solo tal vez, estaba lista para cruzar la línea que ambos habían bailado durante tantos años. Se había profundizado en un púrpura oscuro mientras el sol se deslizaba abajo. Se sentó congelada mirando por la ventana. La lluvia que aún caía constantemente, una parte de ella quería correr detrás de Jamie para decirle algo que pudiera evitar que se alejara más, pero otra parte, la parte que llevaba el peso de sus angustias y traiciones pasadas, la detenía. No sabía si podía. Tuvo el coraje de confiar en el amor nuevamente para dar ese salto y arriesgarse a caer. La lluvia comenzó a calmarse, dejando solo un leve golpeteo contra el techo. El silencio en la habitación se hizo pesado, roto solo por la suave respiración de Toby. Se agitó moviendo la cabeza para mirarla con esos grandes ojos comprensivos. Mientras si haces una pregunta silenciosa ¿y qué hay de ti, Emma? Harás con tu corazón. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de los huecos de las cortinas, pero Emma no sintió calor. Se despertó con una pesadez en el pecho, como si su corazón estuviera suspendido entre dos extremos, miedo y anhelo. Toby estaba de pie junto a su cama, moviendo suavemente la cola y sus ojos brillantes instándola a levantarse y comenzar el día. Pero Emma permaneció quieta mirando al techo tratando de reconstruir los fragmentos de la noche anterior, antes de que el repentino timbre de la puerta la sacara de sus pensamientos. Se apresuró hacia la puerta con el cabello atado. Holgadamente, una Rebeca delgada sobre sus hombros cuando la abrió. Ahí estaba Haye, sus ojos cansados, pero resuelto, sosteniendo la correa de Toby en su mano, antes de que Emma pudiera decir algo. Toby salió corriendo por la puerta, meneando la cola furiosamente, como si de alguna manera hubiera sabido que Jamie estaría allí. Tenemos que hablar, Jimmy dijo en voz baja pero firme, sin esperar su respuesta. Entró, y Toby trotó detrás de él, ajeno al peso en el aire. Emma cerró la puerta vacilando antes de tomar asiento frente a Jimmy. Juntó las manos con fuerza sintiendo la intensidad de su mirada, no acusadora sino expectante, como si estuviera lista para lo que ella tuviera que decir. Jimmy. No sé por dónde empezar. Emma finalmente dijo con la voz temblorosa por la incertidumbre. Se miró las manos sintiendo como si cada palabra que pudiera pronunciar fuera de alguna manera una mentira. Incluso si sin querer, Jimmy sacudió la cabeza y levantó la comisura de la boca en un gesto triste. Sonríe, no necesitas empezar, Emma. Creo que ya he esperado suficiente. Toby, sintiendo la tensión, saltó al sofá y se acomodó entre ellos. Sus ojos muy abiertos parpadearon de un lado a otro como si tratara de entender. Jamie extendió la mano y acarició la cabeza de Toby. Él mismo antes de volver a hablar, ya sabes, Emma, nos contenemos porque creemos que protegerá la relación, pero a veces es el silencio el que lo rompe todo. Te he amado durante mucho tiempo y no puedo seguir fingiendo que nada ha cambiado. Emma congeló las palabras de Jaime, golpeándola como un relámpago. Sus ojos se abrieron y por un momento no pudo encontrar su voz. Siempre había sabido que Jimmy era importante. Momento. Dije, está bien, también abriremos el matrimonio. Ella respondió, no te doy permiso para hacer trampa. Me divorciaré de ti en el acto si le envías un mensaje de texto a alguien. Le dije entonces tampoco recibirás un maldito masaje de nadie más. Me divorciaré de ti en el acto si te lavas los pies durante una maldita pedicura. Terara dijo, estos no son lo mismo, y tú lo sabes. Respiré profundamente. No veo ninguna diferencia. ¿Quieres masajes? Yo quiero SX. Tomaste la decisión de que yo iba a ser célibe, así que yo tomo la decisión de que ya no recibas masajes. Ella puso los ojos en blanco. No somos célibes. Levanté la voz de nuevo. En los últimos años puedes contar las veces que hemos tenido sex en tus dedos y aún te quedan algunos de sobra. Mientras tanto, te froto casi todos los malditos días.
Bueno, estoy cansado de esta mierda. Si decides cuánto sex tengo, yo decido con qué frecuencia si recibes un masaje. Es un factor decisivo. Si lo cruzas, se acabará. Hubo algunas palabras más antes de que Celeste apareciera, queriendo irse a la cama. Estaba furioso y me fui a la habitación de invitados. Ese mismo fin de semana, mi esposa tenía una cita para arreglarse las uñas. Esto era bastante típico. Ella había estado haciendo esto desde antes de que estuviéramos juntos. Por lo general se ausenta aproximadamente una hora, hora y 15 minutos. Cuando llegaron las 2 horas y ella todavía no estaba en casa, comencé a enojarme. 3 horas después de su partida llegó a casa. Le pregunté dónde estaba y ella simplemente dijo, estaba fuera, con una mirada de disgusto, y luego pasó a mi lado. Saqué mi teléfono y revisé la cuenta bancaria y había 95 recobrados para relajarse. De spa. El uso masivo en el mismo maldito centro comercial es el lugar de uñas. Lo perdí. Esta perra ni siquiera tuvo la decencia de usar efectivo o su tarjeta de crédito. La maldita cuenta conjunta, así que la vería. Nos metimos en la discusión más grande de insultos y malas palabras en la que hemos estado. Le dije que había terminado. Ella seguía diciéndome que estaba actuando como un idiota infantil. Finalmente me fui y me dirigí a la casa de mi madre. Eso fue la semana pasada. Estoy buscando un apartamento. El tarot será servido la próxima semana. ¿Qué maldito desperdicio de años de mi vida? Nunca recuperaré tanto como siento. Odio por ella ahora. Me odio mucho más a mí mismo. ¿Por qué me quedé tanto tiempo? Ella renunció hace años y yo me quedé allí. Nunca más me volveré a casar. Qué estúpido sistema vincularse a otro legalmente, financieramente. La gente cambia para siempre y no siempre para mejor. No puedo esperar a terminar con esto. Celeste será la prioridad, pero fuera de ella, no nadie más vendrá antes que yo. Lección aprendida, actualización, el divorcio ha sido finalizado hace algunos años. Ahora fue bastante fácil. Ninguno de nosotros realmente se enojó con el otro. Algunas cosas requirieron algo de arbitraje, pero nada importante hicimos ambos.